Hablemos del Evangelio de Juan. Es sin duda uno de los textos más profundos, más espirituales que se han escrito. Una ventana casi al misterio de Cristo. Pero al mismo tiempo, es uno de los más extraños, ¿no? Súper diferente a los otros evangelios que conocemos. Y ojo, aunque es muy profundo, no es para nada un texto que se escapa del mundo. Todo lo contrario, es una invitación a ver cómo se vive la fe, el amor en el día a día. Y para entrarle de lleno a este evangelio, miren esta pregunta. Es del padre Brillet, por allá de 1940, y la verdad es que captura perfecto el misterio central. Porque esta duda, quién lo escribió en realidad, no es para nada nueva. Lleva siglos desconcertando a los expertos y es, créanme, la clave para desentrañar cómo se formó este texto tan pero tan influyente. Ok, primera sección. Forjado en medio del conflicto. Y aquí viene la primera gran revelación, algo que cambia por completo la perspectiva. El Evangelio de Juan no nació en un monasterio, en un ambiente de paz y contemplación. Para nada. Fue forjado literalmente en el fuego de un conflicto histórico súper intenso. Y fue precisamente esa lucha, esa aspereza, lo que le dio a su mensaje esa fuerza tan particular. Y este contraste es fundamental. Uno tiende a imaginarse, ¿no?, que un texto sagrado se escribe en un ambiente de mucha calma. Pero la realidad para la comunidad que lo creó fue una batalla. Así, tal cual. Una lucha por sobrevivir, tanto en sus ideas como en su existencia. Y además peleando en varios frentes al mismo tiempo. Y bueno, ¿cuáles eran esos frentes? Aquí los tenemos. Cada uno era una crisis que de verdad amenazaba a la comunidad. Por un lado, la rivalidad con los discípulos de Juan el Bautista. Por otro, las polémicas con las autoridades judías, con las sinagogas. Luego, la ofensiva de los gnósticos, que ya veremos qué son. Hasta discusiones y celos internos. Y por si fuera poco, las persecuciones del mundo exterior. Cada uno de estos problemas, cada conflicto, dejó su huella en el texto que leemos hoy. De todas esas peleas, la lucha contra el gnosticismo fue, probablemente la más importante. La idea de los gnósticos le pegaba justo en el corazón de su fe. A ver, para ellos, era impensable que un ser divino como Cristo pudiera, digamos, ensuciarse con un cuerpo de carne y hueso. La idea de la encarnación les parecía un escándalo. Y el sufrimiento en la cruz, ni hablar, imposible. Y la respuesta de la comunidad fue esta, brillante, directa y demoledora. Y el Verbo se hizo carne. Esa frasecita del prólogo es, en realidad, toda una declaración de guerra. No solo es un verso bonito, es una afirmación teológica súper fuerte contra los gnósticos. Con esto, el autor básicamente decía, Jesús, el hombre, y Cristo, el ser divino, son la misma persona, inseparables. Punto. Vamos con la segunda parte. La misteriosa escuela de Juan. A ver, ya entendimos el por qué se escribió, ¿no? El conflicto. Ahora, la pregunta es, ¿quién? Si la imagen del apóstol solito escribiendo en una isla no es del todo precisa, entonces, ¿quién fue? Y aquí es donde entra una de las ideas más fascinantes y aceptadas hoy en día. La hipótesis de la escuela de Juan. Pongamos las dos visiones frente a frente. La visión tradicional dice, lo escribió una sola persona, Juan, el apóstol, hijo de Zebedeo. El problema aquí es, ¿cómo un pescador de Galilea escribe una obra con una teología y una filosofía tan complejas? Es difícil de explicar. La otra hipótesis, la de la escuela, propone algo distinto, que fue obra de toda una comunidad de discípulos. Ellos se basaron en el testimonio de un testigo clave, al que el texto llama el discípulo amado, y a lo largo de mucho tiempo fueron desarrollando estas ideas. Y aquí está lo interesante, el punto clave. Esta teoría de la escuela resuelve el gran rompecabezas de este evangelio, porque explica cómo el texto puede tener, por un lado, detalles que suenan a que alguien estuvo ahí y que lo vio con sus propios ojos, y, por otro lado, tener una teología súper elaborada, una estructura literaria que parece el trabajo de años de reflexión de mucha gente. O sea, no es una cosa o la otra, son las dos juntas. Tercera parte, las herramientas del escritor. Bueno, ya vimos el por qué y el quién. Ahora toca el cómo. Y es que los autores de este evangelio no eran simples reporteros que anotaban lo que pasaba. Eran verdaderos artistas de la palabra.
Usaban técnicas literarias muy específicas de su tiempo para comunicar verdades que iban mucho más allá de una simple lista de hechos. Pensemos, por ejemplo, en los discursos. Esos largos sermones de Jesús que leemos en Juan, pues no son transcripciones palabra por palabra, no es como que alguien estuviera ahí con una grabadora. Son en realidad composiciones literarias, reconstrucciones hechas para explicar una idea, para revelar el significado profundo de algo que pasó. Y ojo, esto no era un engaño. Todos los historiadores de la antigüedad hacían esto. Era una técnica súper común. Y aquí hay otra herramienta genial, el diálogo que se basa en un malentendido. El patrón es casi siempre el mismo. Fíjense. Primero, Jesús dice algo simbólico, como nacer de nuevo. Segundo, la otra persona no entiende nada y lo toma al pie de la letra. Y tercero, ¡boom! Jesús usa esa confusión para explicar una verdad espiritual mucho más profunda. Es una técnica de enseñanza, una catequesis súper inteligente y efectiva. Y esto nos lleva a lo que podríamos llamar relatos parabólicos. Algunas escenas, por ejemplo la del ciego de nacimiento, funcionan como si fueran una parábola, pero en vez de contarla, la actúan. No se trata solo de narrar un milagro y ya. Toda la escena, los diálogos, los personajes, todo se convierte en una dramatización de una idea central. En este caso, la historia del ciego es la puesta en escena de la frase de Jesús, «Yo soy la luz del mundo». Llegamos a la cuarta sección, de tradición oral a texto. Ok, vamos a atar cabos. Ya vimos el conflicto que le dio origen, la comunidad que lo escribió y las herramientas literarias que usaron. La pregunta ahora es, ¿cómo se juntó todo eso para darnos el evangelio que tenemos hoy? Bueno, pues fue un proceso largo, una evolución que fue de lo hablado a lo escrito. Esta línea de tiempo lo deja bastante claro. Todo arranca con el testimonio original de una persona, el discípulo amado. Luego, ese testimonio se convierte en el corazón de la enseñanza de toda una comunidad por años. Se usa en sus ceremonias, en su catequesis, se va puliendo. Y llega un punto en que toda esa riqueza oral necesita, digamos, fijarse. Y es justo ahí cuando la predicación se pone por escrito y se convierte en un texto. Y esta frase, la que cierra el Evangelio, lo resume todo de una forma increíble. El autor básicamente nos está diciendo, miren, esto que tienen en sus manos es solo una selección, un pedacito de una tradición oral sobre Jesús que era inmensa, vibrante. Lo que llegó a escribirse es apenas la punta del iceberg, de todo lo que se contó, se vivió y se enseñó en esa comunidad. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión de todo esto? Que un texto como el Evangelio de Juan no cayó del cielo. Es el resultado final de un proceso larguísimo, de conflicto, de vida comunitaria y de mucho arte literario. Y saber esto, ¿cómo cambia la forma en que se leen estos textos antiguos? Pues nos invita a buscar algo más que solo hechos históricos. Nos invita a descubrir el significado profundo que toda una comunidad quiso dejar plasmado en esas palabras para siempre.